Bueno, ahora quiero pasar, que pase acá el último expositor, que es el doctor Horacio Espino. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Primero el respeto a los cubanos de dentro de la isla, luego el respeto a los señores que están aquí, sobre todo respetando las canas. Horacio salió de Cuba hace 7 años, en el 2007, y ha estado 7 años estudiando en España y en Italia un par de doctorados en Derecho. Entonces, quisiera situarme rápidamente en las coordenadas del discurso. No es posible hacer una transición en Cuba o un cambio democrático en Cuba a partir de la Constitución del 76. No es posible. En Cuba hay una sola Constitución vigente, que es la del 76. El 92 fue una reforma y el 2004 y el 2002 estableció la inviolabilidad del sistema socialista. Por lo tanto, la Constitución del 76 no da más margen a más nada. Segunda cuestión, desde el punto de vista filosófico, lo que está de fondo es dónde se encuentra la legitimidad, en el poder constituido o en el poder constituyente. Yo soy de los que piensa que la legitimidad se encuentra en el poder constituyente. Por lo tanto, no va a ser la Constitución del 76, no va a ser la Constitución del 40, la que va a dar legitimidad a un proceso de transición en Cuba. Segunda cuestión, la legitimidad no va a venir precisamente o inmediatamente de un nuevo texto constitucional. Sería interesante que Consenso Constitucional como organización amplíe su espectro no solo a proponernos buscar una nueva constitución, sino también un paquete de leyes constitucionales, de leyes de rango constitucional. Escribí un poco de temas, que bien puede ser el funcionamiento de los partidos políticos, la financiación de los partidos políticos, una ley electoral, el tema de las indemnizaciones por los procesos de nacionalización en Cuba hace 50 años atrás, una serie de paquetes legislativos que tendrían que venir de la mano de una nueva constitución para que el nuevo proceso gane en legitimidad. Otra cuestión rapidito, se ha hablado mucho de Estado de Derecho. Yo quisiera incorporar una palabra nueva, Estado social de derecho. O sea, el Estado de Derecho viene muy bien, pero con el Estado de Derecho también se han hecho muchas cosas malas, sobre todo muchas dictaduras, muchos totalitarismos. Sería interesante incorporar la palabra Estado social de derecho. La Constitución Española del 78 establece Estado social y democrático de derecho. Esa cuestión no es importante para mí. Estado social de derecho, ¿por qué? Porque Cuba es un país que carece, tiene tantas necesidades económicas, y por eso le decía al señor que iba a hablar, el 50% de mi intervención era para el Partido Liberal, que sí, yo ahora creo que estoy mucho más cerca del Partido Liberal, pero es inconcebible, dada la situación que tiene Cuba, que es una situación muy parecida y similar a los países latinoamericanos, sin contar con un Estado como institución reguladora, organizadora, sin violentar la sociedad civil, sin violentar las leyes de mercado, que se ocupe y se preocupe por garantizar las condiciones mínimas de vida. Para eso necesitamos también incorporar el tema de la justicia social, y los liberales son muy complicados en cuanto al tema de la justicia social. Estoy pensando ahora en Karl Popper, en Miseria del historicismo, o en Milton Friedman, o en Hayek, cuando Hayek habla del liberalismo, el individualismo, el verdadero y el falso. Okay, esta sería mi primera presentación de esta exposición rapidito. Segunda cuestión, señores. Yo vengo a plantearles una fórmula de transición. El señor Morúa desde Cuba, y el bloguero aquí presente, y se ha hablado mucho acerca de los 50 años del exilio cubano, las divisiones del exilio. Yo llegué a Miami hace apenas 10 meses, y este es mi primer contacto. Yo he estado estudiando 7 años en Europa, y la motivación más importante que tenía era el pensamiento en Cuba. Sucede entonces que, si Venezuela lleva 15, 16 años padeciendo chavismo, ya han sido capaces de crear una mesa de la unidad nacional, nosotros tenemos que ser capaces de crear una coalición, como decía el señor de la Rosa Blanca. En fin, señores, yo he estado estudiando el periodo de entreguerras entre 1914 y 1939 en Europa, particularmente en Alemania. El modelo económico social alemán se llama economía social de mercado. La economía social de mercado surge en la década de los años 30 en la Universidad de Friburgo. Un equipo de sociólogos, políticos, filósofos, juristas, economistas, señor Espino, se reúnen y empiezan a pensar. Estamos hablando de la gran crisis económica que hubo en el 29, del ascenso del nazismo en Alemania, de Mussolini en Italia, de Franco en España, y todo eso era consecuencia de los excesos del liberalismo. O sea, la cuestión social que el liberalismo no fue capaz de resolver y las cuestiones propias de la democracia liberal. Se creó una crisis institucional desde la cultura occidental, desde el liberalismo occidental, y da como consecuencia un aumento de los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, con Stalin en la Unión Soviética. Entonces, estos señores alemanes de Friburgo se dan la tarea de repensar el liberalismo. Y de aquí viene una corriente liberal, que es la corriente liberal alemana, que toma sus diferencias con la corriente liberal anglosajona
tal como la conocemos en Reino Unido y en los Estados Unidos. En fin, es el proyecto que yo propongo para Cuba, que luego, de alguna manera, se consolida en la Alemania en el año 1948, cuando la CDU, el partido de Angela Merkel, gana las elecciones. Alemania estaba ocupada por las potencias vencedoras. Y luego, este modelo de gestión social en sentido general, no solo gestión económica, que se llama economía social de mercado, empieza a circular por el mundo y lo establece en el año 1978 Perú, en un proceso de transición de una dictadura militar a un proceso democrático. Pero en el año 1992, cuando Fujimori da el golpe de Estado, se mantiene la fórmula de economía social de mercado en la Constitución peruana. Dicho eso, salto a Colombia. Colombia no tiene en su constitución política la fórmula de economía social de mercado, pero la Corte Constitucional colombiana ha hecho este análisis. Dice, Colombia es un Estado social y de derecho, y la fórmula que le corresponde a un Estado social y de derecho es la economía social de mercado. De manera tal que en América Latina tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Chile, donde la democracia cristiana es muy fuerte. Ahorita se habló del señor Mijaíl, que está en Santiago de Chile. Me llamó la atención que Mijaíl no habló de economía social de mercado. Sin embargo, yo sí quiero hablar de economía social de mercado. La economía social de mercado es una fórmula que no es rígida, sino que se tiene que adaptarse a cada una de las realidades nacionales y da la posibilidad de la propiedad privada, de la economía de libre mercado, de la dignidad humana por encima de todo, porque es un partido que tiene un origen cristiano, por sobre todas las cosas, pero que además considera la participación del Estado garantizando las condiciones mínimas de vida, cosa que yo considero importantísimo para América Latina, en particular para Cuba. Yo me pasé 7 años criticando la economía social de mercado, pero la estaba criticando desde el liberalismo. Sin embargo, luego que viajé, que estuve en Venezuela, en Guatemala, en México, camino hacia los Estados Unidos, me di cuenta del caos profundo que tiene América Latina. Y América Latina, dado que somos latinos, dado que somos católicos, y hago una distinción con los protestantes, aunque todos seamos cristianos, yo considero que América Latina y la idiosincrasia cubana en particular necesita las dos cosas. Necesita liberalismo y necesita orden. Esa fórmula la garantiza la economía social de mercado. Dicho esto, yo pido, por favor, a los representantes de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, que consideren esta fórmula, que sean capaces de valorar hasta qué punto sus estatutos, sus fundamentos, los principios partidistas puedan adaptarse a esta fórmula de transición, que creo que sería un consenso, como mismo ha sido en Alemania, como mismo ha sido en Perú, transversal a todas las fuerzas políticas. Y sería un punto de partida, un punto sólido para ganar en la unidad que necesita la oposición. Cuando nosotros, o sea, si llegara a definirse un proyecto económico, político y social para Cuba, como puede ser la economía social de mercado, nos vamos a poner en la línea de fuego. Pero vamos a darle la cara al pueblo cubano. Nos vamos a poner en la línea de fuego, ¿por qué? Porque todo proyecto, toda propuesta que tengamos es criticable. Y el gobierno cubano y los agentes y los intelectuales orgánicos del gobierno cubano van a atacar el proyecto. Pero nosotros tenemos que ser capaces de darle una respuesta coherente, una respuesta efectiva y decirle al pueblo cubano, esta es la propuesta que se le está presentando desde la oposición cubana. Bien en el exilio, y si la hacen suya los representantes nacionales, seguramente será, esta es la propuesta del gobierno del pueblo cubano frente al gobierno cubano, frente al oficialismo. Por lo tanto, yo pienso que debemos, porque el señor Morúa, el profesor Morúa, nos pedía a nosotros propuestas concretas. Mi propuesta concreta es la economía social de mercado, una economía social de mercado ajustada para Cuba, y yo soy jurista, tengo una formación académica, me pongo a disposición, ahora mismo no milito en ninguna fuerza política, me pongo a disposición como intelectual, como técnico del derecho, para trabajar tanto en un proyecto de constitución como en las leyes complementarias que hagan falta para un proceso de transición. Y este punto nos da a la vez la posibilidad de discutir tú a tú, face to face, con los intelectuales cubanos. Cara a cara, o sea, no tenemos por qué tener ningún tipo de miedo ni precaución si los intelectuales cubanos, los profesores de la Universidad de La Habana, de las universidades de Derecho de Cuba, quieren tener un debate abierto, intelectual, desde la honestidad intelectual, perfectamente podemos tenerlo. Pero tenemos que provocarlo con propuestas concretas. Mi propuesta concreta, por favor, que las fuerzas políticas valoren hasta qué punto pueden adaptarse a la economía social de mercado como fórmula de transición para Cuba.